Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a dar continuidad en este bonito día, encantador y muy sensual, a este tema que muchas veces es de mucha curiosidad para todos los que nos dedicamos justo al área del deporte. Y es ayudas ergogénicas y rendimiento deportivo. Bueno, para comenzar es necesario saber desde dónde comienza esta historia del dopaje y pues bueno, finalmente sepan ustedes que el deportista siempre ha buscado el mayor rendimiento, la mayor fuerza, desarrollar un performance deportivo. Entonces, eso ha llevado justamente a buscar algún remedio, sustancia, tónico, que nos permita justamente desarrollar esa capacidad que nosotros requerimos en nuestra disciplina deportiva. Y nos remontamos a la antigua Grecia, en donde evidentemente, pues ahí nacieron los juegos, los primeros Juegos Olímpicos, y pues evidentemente cuando nosotros, bueno, cuando los deportistas se preparaban, en este caso los atletas, porque acuérdense que así comenzaron las Olimpiadas con el atletismo, querían prepararse para una competencia, empezaban justamente por una buena alimentación. No había programas de entrenamiento, por supuesto, y tampoco se interesaban por contar calorías. Sin embargo, ocupaban, por ejemplo, hidromiel como una especie de prefermento de uva, de barricas. Las mejores hidromieles o los mejores vinos inmaduros, por llamarlo de alguna forma, eran justamente para ellos, comenzaban a alimentarse perfectamente bien y evidentemente, pues bueno, eso era como una especie de tónico que estimulaba el sistema nervioso central y finalmente también al ser un prefermento que trabaja con el sistema nervioso central, pues tenía como estos efectos inhibidores y relajantes para que ellos no tuvieran alguna complicación o más bien hicieran sus pruebas de atletismo de mejor manera, digamos, en un estado un poco más relajados, un poco sin tantos nervios. Y entonces, evidentemente, es cuando pues tenían un mejor rendimiento, ¿no? En esas pruebas olímpicas de aquella época. Hoy en día, pues evidentemente se sabe que hay algunas cosas que marcan justo esa prohibición porque vamos a dar dopaje positivo. Entonces, pues bueno, se clasifica durante el tiempo cómo se van utilizando justo estas ayudas ergogénicas hasta tener identificado tres tipos de dopaje. El número uno es el dopaje afrodisíaco, que era justo utilizado para aumentar la virilidad del hombre. Se tenía también el dopaje socioeconómico, que pues era un poco más recurrente dentro de las personas porque finalmente lo que querían era soportar las largas jornadas laborales y de esa forma tener una mejor posición económica. Y el dopaje militar, en donde nacieron muchas sustancias como la efedrina, la efedra, que fue utilizada justamente en la Segunda Guerra Mundial para promover o aguantar justamente ese estado de supremacía que debía tener un individuo al estar enfrentado a largos periodos de estrés, de miedo, durante, pues obviamente, la guerra, ¿no? Incluso también las grandes demandas
del entrenamiento para prepararse e ir a este tipo de pues, eventos, digámosle, no tan agradables. Ahora, hablando de las ayudas ergogénicas, tenemos que saber que una ayuda ergogénica, pues finalmente es toda sustancia o fenómeno que va a mejorar el rendimiento. Esta es la razón por la cual nosotros ocupamos este tipo de sustancias, única y exclusivamente para mejorar el rendimiento. Igual es necesario identificar que así como hay ayudas ergogénicas, una sustancia también puede ser ergolítica porque finalmente es aquella que tiene un efecto perjudicial sobre el rendimiento, es decir, todo lo contrario a una ayuda ergogénica. Aquí también es necesario identificar que algunas sustancias que generalmente se creen que son ergogénicas, en realidad son ergolíticas, porque evidentemente te van a descomponer. Otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que una sustancia también puede ser ergogénica, sin embargo, acorde a la dosis, también puede ser ergolítica. El mayor ejemplo lo tenemos con la cafeína. No todos, acuérdense que en el salón de clase vimos que no todos soportamos la misma cantidad de cafeína. Hay quienes una taza de café en la noche no los deja dormir. Y habemos otras personas que podemos estar tomando quizá durante el día 10, 12 tazas de café y no te es perjudicial. Igual va a haber algunas otras personas que se tomen un espresso y terminando de tomarse ese café en la hora que sea, van a empezar con temblorina, ¿no? Porque finalmente estamos afectando el sistema nervioso central. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cuando una sustancia puede ser ergogénica y puede estimular, por supuesto, para que tú hagas ejercicio, como los clásicos pre-workout, que tienen no solamente cafeína, sino un montón de mezclas de estimuladores, versus alguien que pues quizá esa misma dosis le puede afectar, ¿no? O le puede dar taquicardia o lo puede descomponer completamente. Y al, puede ser también que esa misma pre-worker, por ejemplo, en alguno de ustedes, un media scoop puede ser fabulosa para que ustedes comiencen a entrenar bien, pero a lo mejor en alguna ocasión se les olvidó y pasan de media scoop a una scoop un poquito más llenita y ahí es donde ya no lo aguantaron, empezaron con taquicardia, sudores y temblorina y todo esto, incluso hasta ganas de devolver el estómago, y algo que los ayudaba muy bien por la dosis se descompuso pues bueno, en su estado, digamos, corporal. Ahora es importante, este tipo de gráficas, aunque ya son muy antiguos, es importante que nosotros sepamos que hay diversos mecanismos, en total 6, por los cuales una ayuda ergogénica nos pudiera ayudar. El primero es que actúan con el sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso tanto central o periférico o ambos. Y el mejor ejemplo tenemos aquí las anfetaminas, porque, pues bueno, inhibían o inhiben, porque todavía existen, esta sensación de hambre, ¿no? Entonces, pues bueno, como trabajan justo con el sistema nervioso central para que no se detone hormonas que nos hagan sentir un estado de alerta y que queramos comer. También tenemos los mecanismos que aumentan el proceso de recuperación, como el agua o los electrolitos, ¿no? O bien el agua con electrolitos,
porque finalmente nosotros somos química en el cuerpo y lo vimos cuando reposamos todas las rutas metabólicas. Entonces, los electrolitos van a ser el medio de comunicación de todas nuestras células y van a lograr con ese trabajo muchos procesos como la homeostasis, como las adecuaciones al entrenamiento, como las adecuaciones a un estado de calma, etcétera, etcétera, etcétera. Igual tenemos aquellas sustancias que nos ayudan al aumento de la reserva o la disponibilidad justo de aquellos sustratos que nosotros podemos estar sintetizando o produciendo tras un efecto biológico o tras un efecto biológico con ejercicio. Y el mejor ejemplo tenemos la creatina, que finalmente me va a ayudar a la recuperación, me va a hacer que no sienta agotamiento tan rápidamente y que en conjunto con una buena alimentación y un buen ejercicio va a ayudar a que mantenga yo mi masa muscular o refuerce la síntesis de proteína para la hipertrofia muscular. Posteriormente tengo el mecanismo de combustible de esos metabolitos que voy a estar creando en el momento del ejercicio, como la glucosa. Sabemos perfectamente bien que en algunos deportes forma parte protagonista en algún inicio de la actividad deportiva, razón por la cual, pues, evidentemente forma parte de nuestra primera fuente energética. El penúltimo mecanismo es la disminución o neutralización de desechos metabólicos, que estamos hablando justamente de todos esos sustratos. Acuérdense que les decía yo que no estoy de acuerdo con esos términos de desecho, porque realmente mi cuerpo, la mayoría de las sustancias que nosotros creamos tras el ejercicio, las aprovechamos y las generamos o nos ayudamos de eso para volver a sintetizar energía. Entonces, hablemos justo de un ejemplo del lactato, como habíamos visto, que finalmente tiene un pH ligeramente ácido. Entonces, pues bueno, para que no me afecten el rendimiento, porque finalmente yo tengo, para poder lavar ese lactato, para poder utilizarlo y convertirlo con energía, necesito tiempo y respiración. Entonces, ese tiempo no lo tengo. ¿Y qué es lo que hago? Quizá a lo mejor con bicarbonato de sodio basifico el medio a forma de que ese pH que se está acumulando en mi sangre no afecte mi rendimiento por algunos segundos. ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros nos podemos dar cuenta que Olimpiada tras Olimpiada, Panamericano tras Panamericano, se van rompiendo las marcas incluso por micras de segundo. Entonces, por supuesto que es importante. El último mecanismo es el aumento de las adaptaciones al programa de entrenamiento con resistencia. Entonces, obvio, aquí estamos hablando ya de todo lo que es la farmacología. ¿Qué es lo que hace un fármaco? Pues finalmente acelera los procesos celulares para que se den justo eh, en menor tiempo y de esa forma se pueda, ¿cómo decirlo? Restar el tiempo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Ya sea aumentar masa muscular o disminuir masa grasa. Pero pues bueno, así es como funcionan justo las ayudas ergogénicas. Ahora, hablando de las vías de estas ayudas ergogénicas, pues normalmente todos tenemos, cuando escuchamos ayudas ergogénicas, todos atendemos a la primera cosa que son los suplementos, ¿no? Y los suplementos realmente estamos hablando de una vía dietética. Todos los suplementos que vemos en las tiendas y que nos emociona
y que parecemos como perrito en rosticería y hasta salivamos y decimos, ay, wow, y le preguntamos a la señorita, ¿y este para qué es? A ver, y este, a ver, y muéstramelo, ¿no? Y todos estamos así embebidos en el anaquel viendo una pared llena de suplementos que nos llama la atención. Sin embargo, no son las únicas vías de las ayudas ergogénicas. Por supuesto que sabemos también que, pues bueno, hay farmacología en el mundo del deporte, chicos, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Finalmente es un medio ergogénico en el cual, pues, muchas veces se utiliza. Hay que tener cuidado porque evidentemente, pues bueno, ya cuando eres un deportista profesional, pues tienes que llevar una vida saludable y si te cachan, aunque estés fuera de competencia, pues vas a caer pues en una falta. También vamos a tener estas ayudas ergogénicas en su forma, en su vía mecánica, que es todo el equipamiento, toda la progresión y la modernidad que ha tenido en la mayoría de los deportes usar como este tipo de cascos aerodinámicos que son capaces de romper el viento justo para romper esa resistencia natural o las telas especializadas ya en cuanto a los nadadores que no permiten que la fricción reste la capacidad de su velocidad. Estas telas también inteligentes por las cuales un deportista, sea de invierno o sea de resistencia y ultrarresistencia, pueden tener con la refrigeración y que no estén almacenando tanto sudor para no restar esa resistencia o ese malestar que pudiera tener el deportista tras el secado natural de este tipo de telas. Eh, por ejemplo, los de canotaje, el tipo de remo, que ya está perfectamente bien estudiado, así como la preparación de su, pues bueno, de su canoa. Igualmente los ciclistas, que las bicicletas no era lo mismo que en los años 70 una bicicleta pesara bastante a comparación de lo que pesan ahora las bicicletas, los tipos de materiales, con los que se construyen las raquetas de los tenistas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos otra vía que son las fisiológicas y aquí atendemos a todos nuestros compañeros fisioterapias o fisioterapeutas, rehabilitadores y también readaptadores del deporte que nos ayudan justamente en esa ergogenia, en ese trabajo en donde el deportista necesita recuperarse y para eso pues hay masajes, hay técnicas, hay la electroestimulación, hay aparatos de medición, hay muchas cosas como para que nosotros podamos ayudar justamente a los deportistas a reintegrarse, bueno, no nosotros, sino los fisioterapeutas o los readaptadores deportivos, a que vuelvan a lograr ese performance con el cual nosotros lo estábamos trabajando al deportista tras una lesión o tras algún evento traumático. Posteriormente vamos a tener la otra vía de la psicología, que también es muy necesaria. Necesitamos que el psicólogo del deporte trabaje fuertemente con el estado mental y el dominio mental que debe de tener un deportista para superar toda la serie quizá de pues eventos personales que pudiera tener el deportista para soportar toda la presión de las marcas que te patrocinan, para soportar toda la presión de que no siempre vas a ser el campeón, no siempre vas a ganar el primer lugar, entonces evidentemente el estado anímico y la fortaleza mental que deben de tener los deportistas debe estarse trabajando periódicamente con el psicólogo del deporte.
Y por último tenemos las vías metodológicas, que esas pues nos competen justamente a los licenciados en ciencias del deporte, a los licenciados en educación física, a los licenciados en metodología del entrenamiento, porque van a ser capaces de planificar los mejores métodos de entrenamiento para lograr ese performance deportivo en el pues atleta, en el deportista. Entonces vean ustedes que también, así como tenemos 6 mecanismos, tenemos 6 vías de ayudas ergogénicas en donde todo suma, ¿no? Todo automáticamente, todo suma. En metodologías también podría entrenar algo que está súper comprobado en la ciencia, que son este tipo de música, dependiendo del género de la música, que te va a ayudar justo a tu performance, a que tú tengas una mejor ejecución eh, dentro o algo que te motive sin que ocupes quizá las ayudas dietéticas o las ayudas farmacológicas. Entonces, ejemplos como estos son importantes para que nosotros atendamos que las ayudas ergogénicas no solamente son los suplementos o los fármacos. Bueno, se divide actualmente las ayudas ergogénicas en 3 agentes. Tenemos los farmacológicos, como lo vemos aquí, que forman parte el alcohol, anfetaminas, beta bloqueadores, cafeína, cocaína y marihuana, diuréticos y nicotina. Tenemos los agentes fisiológicos, como el dopaje en sangre, la eritropoyetina, el oxígeno, las sales de ácido aspartico, la carga de bicarbonato y la carga de fosfato. Y tenemos por último los agentes hormonales como los esteroides anabólicos, la hormona del crecimiento y los anticonceptivos orales. Es importante, ahorita me recuerdo que en los agentes físicos también está este tipo de prácticas dentro de las atletas, maratonistas o corredoras en embarazarse y después practicar un aborto porque naturalmente van a subir justo sus glóbulos rojos. Entonces, pues bueno, se oye escabroso, se oye muy, pues sí, o sea, delicado, pero esa es una de las prácticas que llevan justo, pues, estas competidoras. Bueno, los mecanismos que proponen versus las ayudas ergogénicas, es decir, va a haber algunos que actúen sobre las fibras musculares, como los esteroides anabólicos, la hormona de crecimiento y la suplementación con proteínas. Va a haber otros que actúen sobre el sistema cardíaco, como el alcohol, los betabloqueadores, las anfetaminas, cafeína y cocaína y marihuana. Otros van a actuar con la inhibición del sistema nervioso central, también como los esteroides anabólicos, las anfetaminas, y por último tener los que actúan o retrasan el inicio de la percepción de la fatiga, como las anfetaminas, sales de ácido aspartico, carga de bicarbonato y carga de fósforo, que finalmente, pues bueno, esta tabla nos brinda justo esos mecanismos y cómo funciona la ayuda ergogénica. Igual tenemos estos que son suplementos de combustible para los músculos y para función muscular, como los hidratos de carbono, ácidos grasos libres, vitaminas y minerales, los que nos van a ayudar a un mayor aporte de oxígeno, como el dopaje sanguíneo, la carga de fosfato, el oxígeno propio. Aquí entran todo ese tipo de cámaras hiperbáricas y consumos de oxígeno y todo eso. Otro de los mecanismos que tenemos también es la relajación y reducción de la tensión,
como el alcohol, como lo hacían en un antaño, que les platiqué yo, cómo fue que nació este tipo de ayudas ergogénicas, los medicamentos beta-bloqueadores, la hipnosis y el control de la atención. También, por último, tenemos pérdida o ganancia de peso, como los diuréticos, los esteroides anabólicos y la hormona de crecimiento. Vamos a ver por partes los agentes farmacológicos. Bueno, aquí, como lo habíamos mencionado, tenemos el alcohol, las anfetaminas, beta-bloqueadores y cafeína. Es importante saber que el alcohol, en los beneficios o supuestos beneficios que tiene, porque acuérdense que finalmente el alcohol no forma parte de la lista de ingredientes permitidos para el uso de la ayuda ergogénica. Entonces, pues bueno, sabemos que el alcohol en sí, pues no es ergogénico, ¿no? Quizás se han observado algunos efectos psicomotores, como por ejemplo el tiempo de reacción siempre, bueno, el tiempo de reacción simple y complejo se va a letargar un poco, dependiendo también la cantidad. Eh, Se tiene como observado la velocidad de movimiento, la coordinación sensomotora, el procesamiento de la información. Entonces, por eso justamente al tener el alcohol efectos en estas vías, pues se determina que no es ergogénico, ¿no? Aunque sea una mínima cantidad. Los riesgos de uso, pues bueno, finalmente es una bebida que necesita ser metabolizada con mucha agua y por eso la ruta metabólica, que no era parte de nuestro temario verla, pero la ruta metabólica del alcohol finalmente toma protagonismo y al tener la necesidad de toda esa, digamos, todo ese uso de agua, pues evidentemente va a hacer que nosotros nos deshidratemos prontamente y ya saben ustedes que no necesitamos pues este tipo de agua. Más bien no podemos permitir que esos efectos de deshidratación nos afecten en un deportista, porque eso va a tener la consecuencia de menos resistencia de nuestro deportista. Igualmente, pues si afecta el nivel del sistema nervioso central, pues me va a afectar la coordinación, me va a afectar la cognición, justamente para que ellos estén más alertas, y evidentemente esto va a ser una interferencia con la recuperación de mi deportista. Se han estudiado algunas dosificaciones, finalmente han hecho pruebas con dosis muy seguras, muy pequeñas, y evidentemente se ha llegado a la conclusión de evitarlos por completo en un contexto deportivo. En cuanto a las anfetaminas, pues bueno, el supuesto beneficio que pudiera tener es ser un aumento temporal de energía y del estado de alerta. Sin embargo, el riesgo es mucho porque puedes hacerte adicto, aumenta tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial y con el tiempo cada persona en determinado momento pudiera estar desarrollando efectos neuropsiquiátricos, eh, pues eh, que se pueden complicar en su estado anímico. Ahora, las dosis que se han estudiado, pues usualmente son prescritas por médicos, dependiendo la individualidad. Los betabloqueadores, pues finalmente me pudieran ayudar a la reducción del ritmo cardíaco y de ese estado de ansiedad o de ese estado de estrés que pudiera presentar mi deportista. Sin embargo, me disminuyen justo la capacidad de respuesta cardiovascular durante el ejercicio y puedo tener efectos secundarios posteriores. Por eso, pues las dosificaciones se han estado utilizando bajo supervisión médica
y solo en casos muy específicos. Sin embargo, no es algo que esté permitido dentro del mundo del deporte. La cafeína sí, la cafeína ya hasta hace poco, digamos unos 10, 15 años, ha estado permitida como una ayuda ergogénica. Sin embargo, sí, solo sí, los niveles son bajos. ¿Por qué está permitida? Porque muchas veces cuando el deportista va rumbo a su pista, el hotel donde ya se hospedaron, de la sede en donde estemos por llevar esa competencia, pues evidentemente va a haber desayunos y va a haber café, café negro, ¿no? Entonces, no es lo mismo una taza de café que la franca dosificación de pastillas, ¿no? Entonces, bueno, sí, se permiten ciertos miligramos en cuanto al análisis de dopaje, no en una franca dosificación para ayuda ergogénica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tiene, tiene esa sinergia con el sistema nervioso central que me hace estar más alerta y soportar un poco más la fatiga. Por eso voy a tener un poco más de resistencia. Sin embargo, igual puedo formar dependencia a esa cafeína, puedo presentar nerviosismos, insomnios y finalmente molestias gastrointestinales que no quisiera que se presentaran previo a una competencia. Aproximadamente de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal una hora antes del ejercicio es la dosis que se ha estudiado, acordándonos que no todo ese gramaje es para todos. A lo mejor hay algunos que con 2 gramos con eso es suficiente, hay algunos otros que 6 gramos pues apenas si sienten o o no, pero ya no nos podemos pasar de esa dosificación, porque si no se convierte en ergolítico. Hablando de la cocaína, pues finalmente los efectos que muestran es euforia, aumento de la energía, pero el riesgo es la adicción, ¿no? Y finalmente también puede tener sobreestimulación del sistema cardiovascular y también presenta daños neuropsiquiátricos. En la dosificación, pues bueno, realmente se ha utilizado como un uso recreativo, pero está prohibido en los deportes. La marihuana igualmente está prohibida en los deportes. Bueno, aquí el efecto es la reducción de la ansiedad y del dolor, pero pues bueno, puede presentar alteraciones cognitivas, disminución de la coordinación y riesgo de adicción. Entonces no es una sustancia que pueda ayudar. Igualmente los diuréticos, pues bueno, es para una pérdida de peso temporal, pero nos arriesgamos a una deshidratación, a un desequilibrio electrolítico, como lo vimos en el sistema nervioso central, efectos cardiovasculares, obvio, porque estamos alterando justo esa cantidad de sodio o de potasio que pudiéramos tener para regular nuestra homeostasis. Entonces, tiene que, de preferencia, o más bien estrictamente, deberían de ser utilizados única y exclusivamente por un especialista y pues están prohibidos en cualquier tipo de disciplina deportiva. Recordemos que los diuréticos actúan en dos vías. Uno sacando potasio y otra vía es sacando sodio. O sea, es decir, la rama de los diuréticos hay algunos que trabajan con potasio, algunos otros que trabajan con sodio. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que estamos alterando el estado hidroelectrolítico y puede estar en estado de alerta nuestro sistema cardíaco, de tal forma que pues si el deportista no lo sabe utilizar perfectamente bien o no los utiliza bajo la supervisión de un médico especializado, pues evidentemente se nos puede infartar. Entonces
hay que tener mucho cuidado con eso. La nicotina, pues bueno, no es que esté prohibida, pero sí se sugiere evitar su uso en los eventos deportivos. Sabemos que presenta un aumento en la concentración, pudiera presentar en algunos casos este aumento de la concentración. Sin embargo, pues los efectos adversos, aquí vienen esto de problemas cardiovasculares o alteraciones cardiovasculares, forma también adicción y evidentemente pues van a mermar la salud de nuestro sistema respiratorio, específicamente de nuestros pulmones. Con agentes fisiológicos tenemos el dopaje en sangre, que es aumentar propiamente la capacidad de transporte de oxígeno porque estamos inyectando glóbulos rojos. El riesgo es que se puedan infectar nuestros deportistas, va a haber un desequilibrio también electrolítico y pues finalmente es una práctica legal. Hoy por hoy no se recomienda y sigue siendo algo peligroso en el mundo del deporte. La eritropoyetina, que estimula también la producción de glóbulos rojos, igual presenta el riesgo de que mi sangre se espesa, y acuérdense que eso también lo hablamos en el sistema renina-angiotensina, cuando estas adecuaciones que tiene el cuerpo necesita jalar un poco más de agua cuando nosotros estamos perdiendo el sudor, justo ayudando evidentemente también a nuestro cuerpo a hidratarnos, para que la fluidez de la sangre no desequilibre desde el sistema cardíaco todo el funcionamiento del órgano. Entonces, al yo estar estimulando la producción de glóbulos rojos, pues mi sangre se va a hacer más viscosa y eso puede conllevar a una trombosis, que finalmente recuerden que la trombosis es cuando un trombo, un coágulo de sangre, se atora en uno de nuestros canales, venas o arterias. Entonces deja la extremidad o déjalo al órgano o aparte del órgano sin irrigación, y si no se dan cuenta a tiempo, pues evidentemente va a haber una muerte de esa parte de nuestro órgano o incluso la pérdida del mismo. Es de uso médico estricto, bajo supervisión, sin embargo no está permitido en el mundo del deporte. El oxígeno suplementario, pues evidentemente se usa para aumentar la disponibilidad de nuestro oxígeno, pero hay riesgo de hiperoxia, es decir, un mayor aumento de la oxigenación en mi cuerpo, y por eso puede conllevar a efectos adversos respiratorios. Igual no es una ayuda ergogénica, si se necesita hacer alguna práctica por salud, tendrá que ser bajo la supervisión médica. Las sales de ácido aspartico, pues se han utilizado para el aumento de producción de testosterona y así evidentemente aumentar la fuerza. Sin embargo, no hay suficiente evidencia científica para que yo sepa cuáles son las consecuencias de esa práctica. Por tanto, pues bueno, en la ciencia se han dado diversos protocolos de dosificación, pero aún su eficacia está en discusión. Todavía no se sabe si sí realmente forma parte de una ayuda ergogénica o no. La carga de bicarbonato, pues bueno, neutraliza justamente el ácido láctico en los músculos, y el problema aquí es que pudiéramos, como estamos jugando con el pH del organismo, pues pudiéramos estar arriesgándonos a una alcalosis metabólica y finalmente eso conllevarme a un desequilibrio electrolítico. Las dosis que se han estudiado pues son alrededor de 200 a 500 miligramos por kilogramo de peso al día.
en donde nos recomiendan diluirlo en 1 o 2 litros de agua para evitar justamente sus malestares gástricos, porque también hay algunas personas que somos demasiado sensibles a la dosificación de este producto, incluso puede haber náuseas o vómitos, entonces sí hay que tener cuidado en esa parte. Por otro lado, tengo la carga de fosfatos, que finalmente me ayuda a la liberación de energía. Acuérdense, pues, carga de fosfatos, pero hay un riesgo de desequilibrio enzimático y electrolítico, entonces no es algo que se recomienda en el deporte, incluso está penalizado. En cuanto a los agentes hormonales, tengo los esteroides anabólicos que saben perfectamente bien que no están permitidos en lo que son el área deportiva, pero pues bueno, ellos me van a ayudar a aumentar la masa muscular, es decir, acelerar los procesos de la hipertrofia, a presentar más fuerza y mucho mejor tiempo de recuperación. Voy a ser, por supuesto, también más resistente. El riesgo, pues son todos los efectos secundarios que podamos tener, como daños hepáticos, daños renales, alteraciones del sistema cardíaco, y evidentemente también inhibición de la síntesis de hormonas, afectación del eje hipotalámico acorde al órgano que vaya a estar sintetizando su hormona, y finalmente también va a haber un riesgo de adicción total, ¿no? La hormona de crecimiento tampoco es recomendada en el mundo del deporte. Me va a ayudar a justo aumentar la masa muscular, nada más que hay que prescribirla siempre bajo supervisión médica. También me ayuda pues a la recuperación de pues, ciertos procesos eh, deportivos que pudiera yo estar llevando. El problema con la hormona del crecimiento es que pues finalmente todo crece, ¿no? O sea, puede haber un crecimiento excesivo de órganos, es decir, eh, yo quiero que crezca mi masa muscular, pero también estoy detonando que crezca mi sistema digestivo, mi sistema cardíaco. Entonces, pues bueno, eso puede tener consecuencias, porque acuérdense que todo debe de tener un equilibrio. Puede presentar diabetes mellitus, puede presentar acromegalia, entonces, pues bueno, es finalmente un riesgo el que se corre con esta hormona de crecimiento. En cuanto a los anticonceptivos orales, pues bueno, ya sabemos que estos también tienen que ir prescritos por un médico especializado en ginecología. No forman parte de las ayudas ergogénicas, tampoco están recomendados para el área deportiva, pero pues bueno, sabemos que se utilizan para la regulación hormonal en el área deportiva, se utilizan justo para retrasar o adelantar tu ciclo menstrual, pero eso puede llevar a efectos secundarios hormonales e incluso a interacciones con otros medicamentos y también alteraciones justo de tus ciclos menstruales. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con su uso. En cuanto a las ayudas ergogénicas nutricionales en el deporte, es importante saber que siempre tenemos esta confusión, ¿no? Bueno, ¿qué es un suplemento y qué es un complemento? Pues tal como se nombra, ¿no? El suplemento es aquel que va a suplir nuestra alimentación. Es decir, si yo voy a entrenar en media hora, pues va a ser un poco complicado que yo ahorita me haga un desayuno, ya saben, ¿no? De a lo mejor un par de huevos con jamón, verduras salteadas y a lo mejor una porción de arroz. Pero es que en media hora voy a entrenar, entonces evidentemente eso va a interferir, o sea, me voy a sentir mal gástricamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Suplir esa alimentación, quizá por un batido de proteína con un poco de miel, y listo, ¿no? Con eso ya cumplí
a lo mejor con ciertos requerimientos que yo necesitaba, rápido suplo un polvo por una comida. Ahora, el complemento. Bueno, pues el complemento, yo sé que, pues bueno, hoy necesito una comida completa tras una rutina de entrenamiento, pero para mí es complicado cargar muchos toppers de tal forma que entonces, pues bueno, nada más cargo uno con lo necesario, más aparte un suplemento, un polvo de proteína o algo así que me complemente pues esa comida, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el mismo tiempo de comida, puede ser espaciado sin ningún problema, pero pues bueno, con esto quiero dar a entender que un suplemento puede fungir como complemento y un complemento puede fungir como suplemento. Finalmente, pues bueno, la industria se va a encargar de poner en la etiqueta pues lo que ella quiera, como ella lo quiera nombrar, sin embargo es la forma en como nosotros lo vamos a utilizar, el modo en que se cataloga como suplemento o complemento, ¿no? Más realmente es el uso que le vayamos a dar. Y recordemos que, pues bueno, dentro del área de suplementos vamos a encontrar pastillas, hierbas, jarabes, vitaminas, minerales, incluso algunos concentrados o extractos de vegetales, de frutas, eh, todo este tipo de líneas, bebidas deportivas, geles, barras, eh, en diferentes presentaciones como lo podamos encontrar. Bueno, dentro de los tipos de suplementos que va a haber, pues se rige mucho conforme a la clasificación que tiene también el Instituto de la WADA. Y para eso tenemos, pues bueno, 4 grupos, A, B, C y D. El grupo A son todos aquellos que tienen una evidencia sólida científica y que realmente se han estudiado por mucho tiempo y de verdad han comprobado un efecto benéfico en nuestros deportistas y la mayoría de ellos son permitidos en el área del deporte. En el grupo B tenemos aquellos que apenas se están dando datos preliminares de su buen efecto. Sin embargo, la ciencia todavía no se pone de acuerdo en que si sí sirven o no sirven para el área deportiva. En el grupo C tenemos todos aquellos que por más que se han estudiado nunca han dado positivos para la ayuda de los deportistas y en el grupo D tenemos todo lo prohibido, todo lo prohibido. Aquí principalmente están, pues bueno, sustancias con, pues con algún riesgo de contaminación alta, con pues medicamentos, todo este tipo de sustancias, farmacología, ¿no? Bueno, por describir algunos, en el grupo A vamos a tener todo lo que son la comida deportiva, como las bebidas ya sea Gatorade, Powerade, todo este tipo de bebidas deportivas, los geles, los todo lo que son las golosinas, como los frijolitos, las pastillas, las gomitas, que son de corte completamente deportivos, las barras deportivas, igual todos los suplementos de electrolitos, los suplementos de proteína y todas las mezclas que podemos encontrar dentro del mundo de los suplementos. eh, ya saben que podemos encontrar barras única y exclusivamente de carbohidratos, sin embargo también podemos encontrar barras de carbohidrato con proteína o de proteína con un poco de carbohidrato o de carbohidratos con cafeína, geles igual, geles de carbohidrato con cafeína, este tipo de combinaciones forman parte del grupo A. Igual algunas vitaminas y minerales que tienen que estar cuidados estrictamente por
justo el desgaste que pudiera tener nuestro deportista, como el hierro, el calcio, multivitamínicos, probióticos, vitamina D, zinc y algunos suplementos como la cafeína, la betalanina, el óxido nítrico, el jugo de betabel, el bicarbonato de sodio, la creatina y la glicina que tienen previa evidencia científica. En el grupo B vamos a encontrar, pues bueno, todas las frutas que están muy de moda por justo sus antioxidantes, como todas las frutas del bosque, todas las berries, zarzamoras, blueberries, frambuesas, fresas, y la vitamina C. Algunas sustancias como los mentoles, el jugo de pepinillos y la quinina, que todavía están en estudio y que ya saben que en este grupo están como los de eh, dudosos efectos, ¿no? Como que hay algunos estudios que dicen, no, sí, sí, sí ayuda. Hay algunos otros estudios que dicen, no, pues la verdad es que no hemos encontrado cuál es la ayuda ergogénica de esta sustancia. Entonces, están en una rebatinga de demostrar si sí o si no. Igual tenemos todos los productos de colágeno, la carnitina, los suplementos de queratina, el aceite de pescado, la cúrcuma o curcumina y la N-acetilcisteína. Dentro del grupo C, que finalmente no han demostrado nunca algo positivo, tenemos lo que es el magnesio, el ácido alfa-lipoico, el hidroximetilbutirato, los BCAAs, la leucina, el fosfato, los probióticos, la vitamina E y la tirosina, que finalmente son algunos derivados de aminoácidos. Ahora, en el grupo de las sustancias prohibidas o con alto riesgo de contaminación o aquellos que pudieran dar un dopaje positivo, tenemos los estimulantes, bueno, vamos a leerlo así, los estimulantes, los beta agonistas, el calostro, los precursores hormonales y prohormonales, los receptores selectivos de andrógenos, sí, receptores selectivos de andrógenos moduladores, que son los famosos TARMs, el Tribulus terris y los péptidos, la hormona de crecimiento, los moduladores del metabolismo y pues otros estimulantes de la testosterona. Y por último, el polvo de raíz de maca. Abusados porque eso es dopaje. El polvo de raíz de maca es dopaje. Aunque lo vendan en tiendas naturistas, hay que tener mucho cuidado. Y aquí pues también les pongo el sello del Instituto Australiano del Deporte, porque él también se rige bajo la encomienda de la WADA. Recordemos esta pues iniciativa del doctor Eric Helms, que finalmente es un gran científico británico, que él nos dice que finalmente para que yo pueda tomar la decisión de utilizar un suplemento, pues primero tendría que ver justo el estilo de vida y el comportamiento, posteriormente cuidar el balance energético de mi alimentación o de la alimentación del deportista. Después, calcular perfectamente bien los macronutrientes, así como los micronutrientes, e incluso tener bien planificados tus tiempos de comida para que posteriormente, una vez que yo haya visto todo lo anterior, entonces sí pueda yo tomar la decisión de suplementar a, pues, al, a las personas, ¿no? Al deportista en este caso. Con esto concluimos nuestra clase de suplementos, chicos.
Finalmente cierro con esta conclusión que dice: es importante destacar que el uso de agentes estimulantes farmacológicos con fines ergogénicos puede tener graves consecuencias para la salud y es en gran medida ilegal y prohibido en la mayoría de los competidores deportistas. Además, cada sustancia tiene su propio perfil de riesgo y dosificación, y el uso de cualquier sustancia debe ser supervisado por un profesional de la salud. Incluso cuando nosotros estamos enfermos y somos deportistas competitivos o profesionales y tendremos o estemos atravesando por algún cuadro de infección, sea gripa, sea lo que sea, tenemos justo que atender las recomendaciones de un médico oficial de la WADA, porque nosotros no podemos decidir: ay, pues un jarabito porque siento mi garganta reseca o porque tengo asma y entonces voy por mi salbutamol y todo eso, porque eso va a dar dopaje positivo. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado en qué tipo de sustancias se pueden utilizar, como pues no automedicarnos. Única y exclusivamente atendemos con el médico que ya está pues bueno, inscrito a la WADA, y él nos va a hacer las recomendaciones de cómo usar el medicamento que requerimos, o de plano no usar ningún medicamento y atravesar por ese cuadro de infección así solitos, o definitivamente valorar si queremos competir o no eh, competir bajo las circunstancias de que pudieras presentarte ahí mismo en el grupo de concentración pues una infección o algún malestar. Bueno, aquí tengo la bibliografía por si que ustedes quieren ahondar en el tema, y no me